Hola Iglesia Fe en Acción, ¿cómo estás? El Señor te bendice en todo. Espero que te encuentres bien. Hoy quiero charlar con vos una pequeña reflexión de un pasaje que está en el libro de Números, capítulo 17. Cuenta una historia de un milagro que el Señor nos realiza para mostrar su gran soberanía sobre Israel. En ese tiempo que Israel estaba en el desierto, había una puja muy grande por quién tenía el poder y la autoridad de Dios. Entonces el pueblo se rebelaba mucho contra Moisés y contra Aarón. Y un día el Señor, ya quizás hastiado y cansado de la queja de Israel, le dice a Moisés que junte un bastón, una vara, por cada príncipe de las tribus de Israel. Entonces eran 12 varas, 12 bastones que tenía que llevar Moisés dentro del tabernáculo donde estaba el arca. Y allí puso las varas, y entre ellas estaba la vara de Aarón. Y cuenta la historia en Números de que esta vara reverdece, da flores y da frutos, da almendras, era una vara de almendro, y da frutos en una noche, mientras que las otras 11 varas quedaron inertes. Y Dios trataba conmigo, y Dios me ministraba estos días con esta palabra. Porque nosotros muchas veces somos como esa vara, ¿no? Tenemos un propósito, tenemos un plan de Dios diseñado para nosotros. Esa vara de almendro, esa rama, ese árbol, había sido cultivado, había sido plantado y había crecido con un propósito que era dar almendras. Y un día fue achado por un agricultor, fue cortado y dejó de cumplir el propósito con el cual había sido diseñado, que era dar almendras. Entonces, a este tronco de almendro se lo talló y se le dio la forma de una vara. Se lo dejó secar, se lo dejó morir, se lo dejó secar. Se le sacaron las cortezas y ese árbol de almendro se transformó en un bastón, en una vara. Y allí fue a parar a las manos de Aarón. Entonces, cuando el Señor le dice a Moisés que por cada príncipe de las 12 tribus de Israel había que poner una vara, Aarón pone su bastón, su vara, que era una de almendro, y así sucesivamente los otros 12 príncipes de la tribu, de las 12 tribus restantes, de las 11 tribus restantes. Y un pedazo de tronco muerto, separado de la tierra, separado del árbol, ya no tiene vida. Esa rama o ese pedazo de vara o tronco, como quieras llamarlo, ya estaba muerto, no tenía más vida. Y al cabo de una noche, puesto en el lugar exacto, esa vara reverdece, florece y da frutos. Y nuestra vida es así, es como esa vara de almendro. Fuimos diseñados por Dios para tener un propósito, un plan de Dios para nosotros. Pero en nuestro diario vivir y transcurriendo nuestros años de vida, Dios nos va moldeando y nos va formando. Y quizás nosotros creímos que fuimos diseñados para tal propósito
y nunca lo vemos llegar a ese propósito. Esa vara de almendro, o esa rama, o ese tronco, había sido diseñado por Dios para que dé almendras, dé un fruto, de flores, de hojas. Pero se lo cortó. Entonces pasó a tener otro propósito, según el leñador o según el agricultor. Pasó a tener otro propósito. Y dijo este leñador o este agricultor, le voy a dar otro uso. Y formó un bastón, una vara. Y con esa vara, con ese bastón, alguien se podía ayudar a caminar. Entonces el propósito de ese almendro cambió. Entonces el propósito ahora era ayudar al otro. Y no obstante, ese almendro fue puesto en un lugar correcto, que era delante de la presencia de Dios. Y como te venía diciendo, en nuestras vidas es así. Dios, Creador Padre, nos formó con un propósito. Pero en nuestro diario vivir, en nuestros años de vida, en nuestro caminar, muchas veces Dios nos va cambiando de lugar. Y quizás nuestro estado empieza a cambiar. Y no entendemos el por qué. Ya no puedo cumplir el propósito que yo tenía, que era de dar almendras, porque me cortaron. Porque ahora soy un pedazo de rama que está muerta. Pero así todo sirvo para dar ayudas a otros. Y no obstante así, me eligen y nos ponen delante de la presencia de Dios. Y cuando estamos delante de la presencia de Dios es el lugar exacto y adecuado, donde nuestra esencia, donde nuestro propósito empieza a reverdecer, y empieza a florecer y a dar frutos. Pero entre todo este tiempo y este proceso que pasamos, de quizás ir creciendo, que nos hayan cortado, que nos hayan cambiado de lugar, que nos hayan puesto a oscuras, donde pasamos un tiempo a oscuras, donde hay un silencio de Dios, donde no entendemos por qué tengo tal circunstancia, por qué no puedo llegar a cumplir con el propósito con el que fui creado, con el que yo creo que fui creado. Ese tiempo de oscuridad, de silencio, es donde Dios empieza a tratar con nosotros. Imagínate la vara esta, que ya era un pedazo de madera, estaba muerto, empezó a ser tratado por Dios. Empezó a tener la vida que Dios realmente quería. Y el propósito, ¿cuál era? Estar rendido a los pies del Señor. Cuando nuestras vidas están en silencio, están rendidas a los pies del Señor, por más de que yo no vea un propósito cumplido, por más que yo no vea que no le estoy dando frutos, pero Dios está tratando conmigo en ese momento de oscuridad y de soledad, en ese momento donde yo no veo nada y donde quizás no escucho la voz de Dios. Es allí cuando Dios está tratando con vos y trata también conmigo y empieza a traernos vida. Y al cabo de una noche, en una sola noche, esa vara de almendro que estaba muerta, que estaba seca, recobró vida. Y cuando recobró vida, empezaron a salir brotes, empezó a brotar. Y salió una hoja, otra hoja. Y salieron flores. Y hasta salió el fruto. Dice que salían almendras de esa vara de almendro. ¿Y cómo puede ser de que dé frutos si no está plantada en el lugar que debía estar plantada? Es imposible.
Pero cuando yo estoy plantado y estoy de rodillas ante la presencia de Dios, por más que no escuche nada, por más que no vea nada, allí es cuando empezaré a ver los brotes, y empezaré a ver vida, y voy a empezar a ver los frutos. Voy a empezar a ver el propósito de Dios cumplido. ¿Y cuál era el propósito de Dios para esa vara? Que esa vara esté en la presencia de Dios y de la nada, de una vara muerta, quizás tallada, ¿sí? Usándola de bastón, sin vida. Esa vara reverdeció. Esa vara empezó a cumplir su propósito, que era dar frutos, dar hojas, dar brotes. Así es tu vida, así es la mía. Cuando estemos de rodillas ante el Señor, allí es cuando veremos el propósito de Dios cumplido en nuestras vidas. No sé cuál sea tu propósito, no sé qué es lo que vos soñás hacer, cuál es el propósito para que tu propósito de vida, no lo sé. Pero sí sé de que cuando estemos de rodillas ante Dios, en el momento más oscuro, en el momento de silencio, allí es cuando vamos a empezar a reverdecer y a dar frutos, y a dar brotes y dar frutos delante de la presencia del Señor. Con esto quiero dejarte, iglesia, que entiendas de que el tiempo de oscuridad, el tiempo de soledad, el tiempo de silencio, donde no entendemos el por qué fuimos cortados de este lugar y por qué no podemos cumplir con nuestro propósito, ese tiempo de procesos que estamos pasando es necesario para que la vida de Cristo se haga carne en nosotros y los brotes y el fruto de Cristo se haga carne en nosotros y podamos cumplir con el propósito que Dios estableció para tu vida y para la mía. Con esto te bendigo, iglesia. Que el Señor te bendiga en todo, en todo, en todo. Oro para que el propósito de Dios sea cumplido en tu vida. No te desanimes, no te angusties. El tiempo de soledad, el tiempo de oscuridad, el tiempo de silencio es el tiempo donde Dios está obrando en tu vida y en la mía. ¿Para qué? Para que su propósito sea cumplido en nosotros. Estate por seguro de que no te vas a morir sin ver el propósito de Dios cumplido en tu vida. Dios te bendice en todo, iglesia. Nos vemos en el próximo video.